Estamos en comunicación con el sociólogo Atilio Borón, a quien saludamos en esta mañana aquí en AM 1420. Quien lo saluda, Atilio, es Marcelo Aymar. Buen día, ¿cómo le va, Atilio? Buen día, ¿cómo están? Bien, todo bien, tratando de analizar con usted algunas cosas que tienen que ver con... Vio que la prensa tiene como esta vertiginosidad en donde semana a semana se instalan temas. Bueno, ya sabemos que el trabajo periodístico es así. Y Brasil es como que, bueno, tal vez por los problemas que nosotros estamos teniendo también dentro de lo que es la política nacional, ha quedado un poquito de lado, no como en titular como fue hace algunos días, 10 días atrás. Pero sí me parece interesante que usted, como un conocedor de la política brasileña, nos comente cómo, algo que a mí me es difícil de entender, que es cómo puede soportar el pueblo brasileño una política presupuestaria que ha llevado adelante Temer, en donde, por ejemplo, durante los próximos años, según el presupuesto, que ellos han tenido una propuesta de enmienda constitucional de techo al gasto público, que es la PEC, o le dicen la PEC, y eso propone que, por ejemplo, en seguridad, en educación y en salud, los niveles presupuestarios no avancen en los próximos años. En los próximos 20 años. En los próximos 20 años. Entonces, lo que yo quería consultarle a Atilio, como usted conocedor del tema, es cómo puede entender la pasividad del brasileño ante esta medida, ¿no? Bueno, yo creo que lo que está ocurriendo es que el gobierno del PP cometió un error garrafal. Ya no con Dilma, sino desde el momento en que Lula se hace cargo del Poder Ejecutivo, que fue la desmovilización y desorganización del PT, de su partido. Y entonces se encuentran hoy con enormes dificultades para organizar una oposición que pudiera poner fin a la locura esta del ajuste ultra neoliberal que está tratando de implementar Michel Temer. Agreguemos una cosa a lo anterior dicho. La reforma previsional que está en carpeta y que quiere aplicar el gobierno de Temer va a exigir 49 años de aporte para poder acceder a la jubilación. Oyeron bien, 49 años. En un país donde la esperanza de vida está en torno a los 70, esto quiere decir que realmente gente que empieza a trabajar a los 20, 21 años, recién después de 49 años de aporte estaría en condiciones de aspirar a una jubilación, es decir, poco menos que para pagar los funerales y el entierro. Sí, sí. Y bueno, sin embargo no hay una respuesta hasta ahora de parte del pueblo brasileño, porque ha sido muy desmoralizado por esta sucesión de políticas equivocadas que siguió el gobierno del PT en los años de Lula y también en los años de Dilma, ¿no? Sí, también hay un dato duro para comentarle a la audiencia, que es que la deuda pública ya está superando el 70% del PIB y están viniendo con una caída en su PIB en el 2015 del 3.8 y del 3.6 más o menos en el 2016. O sea, también hay una situación como que genera mucha presión ante la cotidianidad de la economía del brasileño. Y eso, en definitiva, también... Lo que termina generando, ¿le parece a usted que en la semana Lula estuvo diciendo como medio como que él esperaría no este pedido de las semanas pasadas de la gente en las grandes ciudades de Brasil, en donde decían, bueno, elecciones directas ya, y en declaraciones de Lula de esta semana, lo que él manifestó es, bueno, me parece que habría que esperar a unas elecciones generales desde otra tónica para el 2018. ¿Qué le parece esta estrategia que está tratando de plantear el líder brasileño? Me parece que ante un enfermo tan grave como este, llegar hasta el 2018 va a ser una proeza incalculable. Yo no sé cómo hacen para llegar hasta el 2018 con una crisis como esta, ¿verdad? Porque la crisis moral y política de Brasil es de una gravedad fenomenal y nunca vista en la historia de este país. Ellos no pueden, por ejemplo, tener un gobierno provisional porque ni el presidente del Senado ni el presidente de la Cámara de Diputados son personas que estén habilitados para ese cargo, porque están procesados por cargos de corrupción. Entonces, lo que pueden hacer
es tratar de designar el Congreso, designar por medio de su voto de ambas cámaras un presidente que termine el mandato hasta el 2018. Pero sí. no aparecen muchas figuras capaces de hacer eso. Se dice que podrían designar a Fernando Enrique Cardoso, pero está muy mayor, está con 86 años, si no me equivoco, pero si no es eso es un poquito menos, pero por ahí anda, o algún otro personaje, ¿verdad?, que pudiera tomar la rienda del asunto, pero eso sería un gobierno provisorio, ¿no es cierto? Y además hay otro problema, que quien llegara a asumir ahí, si no fuera el caso de Cardoso, que ya está muy mayor, y fuese alguno que tuviese chances de competir para las elecciones normales, ¿verdad?, sufragio universal de diciembre del año que viene, eso suscita mucho problema dentro de la coalición golpista. Ese es el problema que hay. Yo creo que lo que habría que hacer es un intento muy fuerte de parte del pueblo brasileño de presionar al Congreso para que proceda a enmendar la Constitución y resolver que en un caso de crisis como esta, la resolución de la crisis tiene que ser la convocatoria de elecciones directas, ¿no es cierto?, a sufragio universal, porque no hay otra manera de regularizar una situación tan profundamente caótica como la que tiene hoy el Brasil. Buenos días, Atilio, lo saluda Alejandra Álvarez. Hola, Alejandra. ¿Qué tal? Y en esta situación que usted describe y en toda esta encrucijada en la que se encuentra Brasil, quería saber cuál es su opinión con respecto a Temer y en especial si usted cree, o sea, cuando el PT se alió con él para ganar las elecciones, si desconocía cuál era su verdadera faceta. Mira, la opinión que tengo de Temer es la que me enseñó mi amigo Freire. Sabes que él estuvo en Argentina esta semana, estuvimos en Buenos Aires, en Santa Fe y en Rosario, hablamos mucho del tema en público y aparte en privado. Temer es un bandido que debería estar en la cárcel, es un coimero profesional, es un tipo que viniendo de San Pablo, cuando se presentó como candidato a diputado, sacó apenas 90.000 votos sobre un electorado paulista que son casi 8 o 9 millones de votos. O sea, es un tipo absolutamente irrepresentativo, un inmoral, un corrupto, además es un idiota que no entiende cómo funciona el mundo y cómo funciona la economía brasileña. Y yo creo que el grave error del PT fue aliarse con un personaje que tenían que saber ellos que tenía estas características. Mira, yo, Alejandra, cuando ocurren estas cosas, siempre me niego a hablar de sorpresas. Sí. Muchas veces en el lenguaje de los analistas políticos, de los periodistas, aparecen comentarios tipo, bueno, una gran sorpresa política, y ahí yo cuando escucho eso me acuerdo de lo que decía Omar Torrijos, que fue el gran presidente panameño que recuperó el canal para su pueblo. Torrijos tenía un dicho: en política no hay sorpresas, hay sorprendidos, que es una cosa diferente, ¿verdad? Esto se sabía que Temer era esto, y creo que el gran error es que vos no podés armar una coalición de gobierno con tus enemigos. Digo, y el PMDB era enemigo del PT. Lo que pasa es que en la aritmética electoral se pensó que eso podía dar una mayoría necesaria para ganar. Pero bueno, los resultados están a la vista. Se perdió una oportunidad histórica, el PT quedó profundamente desprestigiado, tanto así que algunos hablan de refundar un nuevo partido de izquierda en Brasil, y Dilma fuera del gobierno, y bueno, toda esta situación catastrófica que se presenta hoy en nuestro vecino, ¿no? Claro. Y por otra parte, ¿cuál cree usted que fueron los intereses específicos que llevaron a Batista, ¿no? El empresario, a ventilar las escuchas de Temer? Y seguramente que no le dieron algo de lo que él quería. Digo, Batista es otro delincuente, ¿verdad? Pasa que está confesando. Una de las cosas que dijo también y que me comentó Beto fue que él declaró públicamente que a lo largo de los últimos 15, 20 años compró la voluntad de 1.829 miembros del Congreso de Brasil.
¿Te gusta el número? 1829. O sea, vamos a anotarlo, Atilio. 1800, lo dijo Beto, y le dije, pero vos estás seguro, me dijo, sí, son de que me mostró, no pude tomar nota, pero declaraciones que salieron, si ponen ahí, miro el número este mágico, Batista, 1829, lo van a encontrar fácilmente, ¿no es cierto? O sea, el Congreso brasileño funcionó así, nosotros estamos muy enojados con el Congreso en Argentina, pero al lado del Congreso brasileño, el nuestro es un congreso de carmelitas descalzas, te digo, realmente. Allá es una corrupción, una corruptela fenomenal, pero claro, suponiendo que el pueblo brasileño nunca se iba a enterar de nada. Y ahora se está empezando a enterar y por eso empieza a haber problemas, ¿te das cuenta? Entonces Batista creo que pidió algo, no se lo dieron, y la otra pregunta, ¿y la Red Globo cómo? La Red Globo que fue la que impulsó el audio. La discusión de Dilma, y lo propuso a Temer, sí. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Sabés qué fue lo que pasó? Que Temer le vendió unas noticias privadas anticipadas a la red Bandeirantes, que salió con unas primicias y dejó a la Globo mal parada. Entonces la Globo dijo, así que le diste a la Bandeirante una primicia y no nos la diste a nosotros, ahora te convertiste en el enemigo. Y por eso la Red Globo ahora está pegándole día y noche a Temer, no porque a la Globo le interesa en lo más mínimo la democracia, la justicia, la rectitud ética en Brasil, sino simplemente porque perdió, digamos, audiencia y quedó marginada temporalmente, ¿verdad? Cuando el Temer le dio esta primicia a Bandeirante y no se le dio a la Globo. Sí. Atilio, si me puede esperar un minuto, que nosotros tenemos a las 12 una sigla de la emisora, yo quisiera volver y hacerle una última pregunta, así rematamos esta entrevista. ¿Le parece, Atilio? ¿Nos espera? Bueno, con tal que no me rematen a mí, no hay problema. Estamos hablando con el sociólogo Atilio Borón, continuamos con él en unos instantes. Dime lo que sueñas, dime dónde vas, dime tu canción. Juntos somos radio, juntos todo es mejor. Dime lo que pasa, es el tiempo de vivir. Dime un nuevo desafío, algo bueno por venir. Dime todo lo que quieras, radio, dime es tu amiga. Dime si hay energía para compartir la vida. Dime todo lo que quieras, radio, dime es tu amiga. Dime buenas melodías, a tu lado todo el día. Presenta este programa. Frente al Zika, dengue y chikungunya, estemos atentos a cómo nos sentimos. Si tenés fiebre variable, dolor de cabeza o detrás de los ojos, dolores musculares, articulares o de espalda, erupciones, náuseas o vómitos, no te automediques y consulta a un médico. Contra los mosquitos, todos tenemos que hacer algo. Informate en salud.gov.ar o llamando al 0800-222-1002. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación. Pasó a Valores, la definición que estamos mal comprados. Atilio, ¿continúa ahí? Sí, acá estoy. Bueno, lo que quería como pregunta final, que usted nos diese una impresión acerca de la gente de mi generación. Yo tengo 40 y pico, cuando comenzaron estos procesos más de tinte progresista, de centro izquierda, en muchos gobiernos de Latinoamérica, tuvimos como una expectativa de decir, bueno, a ver, nos parece interesante porque va a haber un foco más destinado hacia lo social y no tanto a lo que eran los 90, que eran gobiernos, obviamente, que estaban en lo opuesto y en las antípodas de lo que proponía Lula, Evo, Néstor Kirchner. Bueno. Entonces, lo que quería tratar de que usted nos dijese es, ¿qué le deja esto para lo que serían los países que van por detrás de Brasil? Porque Brasil es el mascarón de proa, ¿no? De todo lo que a nivel regional tiene que ver con lo que pasa dentro de su país. Y si esa lectura tal vez va a ser bien leída por Lula, por el PT, porque en definitiva este proceso deja heridos por los dos lados. Mira, yo creo que fue otro de los temas que hemos conversado mucho con Beto, ¿no es cierto? Y él me decía que estaba un poco preocupado, mejor dicho, muy preocupado, porque no veía el menor atisbo de una autocrítica en las filas del PT.
entendido que él fue uno de los que ayudó a fundar, y además no te olvides que fue en los años de Lula, que fue, ¿cómo te puedo decir? Fue el ministro encargado del programa Hambre Cero, Claro. ¿no? Hambre Cero, famoso, que él renunció precisamente porque veía mal las políticas que estaban haciendo en los distintos ministerios y que no eran coincidentes con el programa. Entonces habló con Lula él hace poco y bueno, y lo notó muy renuente a tratar de explicar lo que ocurrió, hacer una autocrítica para corregir los errores futuros, ¿no es cierto? Y un poco yo le comentaba que yo veía una actitud muy semejante acá en la Argentina, ¿no es cierto? En donde, por ejemplo, hay mucho entusiasmo, ahí nos pasó en Santa Fe, en Rosario, incluso acá, cuando dimos la charla en el INPA, había casi 1000 personas, fue una cosa impresionante. Bueno, mucha gente que nos decía, bueno, vamos a volver y todo de la consigna aquella, ¿no es cierto? Y lo que nosotros decíamos está muy bien, tener ese entusiasmo, pero es importante decir, vamos a volver sin cometer los errores que hicieron posible, digamos, después del triunfo de Cambiemos, porque vamos a volver y vamos a cometer los mismos errores. Y señalábamos uno, ¿no es cierto? Por ejemplo, bueno, el conflicto entre el gobierno de Cristina y la CGT y Moyano, etcétera, y al mismo tiempo el no reconocimiento legal de la CTA, lo cual es realmente una cosa que debería motivar una reflexión muy seria. Bueno, él me dice que en Brasil, por ejemplo, el PT cometió muchísimos errores y no nota una actitud de vamos a repensar esto. Digo, no para destruir lo que se hizo. Digo, creo que es muy importante decir, mirá, fueron cosas, se cambió mucho la historia de nuestros países, el legado que dejan es muy positivo, más allá de dificultades coyunturales en países como Argentina, en Brasil yo creo que había un cambio en la conciencia de la gente y esto es muy importante, ¿verdad? Pero es necesario corregir las cosas. Digo. En el caso del PT los errores políticos fueron gigantescos y nosotros acá cometimos muchos errores. Evo cometió errores. Digo, además yo como politólogo no conozco gobiernos que no cometan errores. Digo, llevo 50 años en este oficio y la verdad que si me decís, menciona un gobierno, uno, que no haya cometido ningún error y te tengo que decir, yo no conozco ni uno, absolutamente ni uno, ni en Suiza, ni en Finlandia, digamos, tomando los países que son como modelos, etcétera, en ninguna parte. Entonces, si quieres volver al gobierno, pregúntate qué fue lo que hiciste mal, como si te diste mal un examen, bueno, ¿en dónde fallaste? Tenés que estudiar algunas otras cosas, mejorar esto, aquello. Eso es lo que me parece que es la gran lección, la gran necesidad del momento actual que tienen las fuerzas progresistas. Y te digo, no solamente en Brasil, en Argentina, mismo en Ecuador, por ejemplo, estuve siguiendo muy de cerca toda la gestión del presidente Correa. Bueno, Correa era un tipo extraordinario, una persona intachable, entrañable, amigo además, pero bueno, metió la pata en varias cosas. Es decir, vos no tenés por qué pelearte así necesariamente y de manera así enconada con el movimiento indígena, ¿verdad? Amenazando con sacarles la casa que tenía la Tonay en Quito. Eso fue un error, pero gravísimo. Que alienó buena parte del apoyo del sector social, que eran los indígenas que lo habían encumbrado a la presidencia. Bueno, cosas como esta, ¿verdad? Atilio, la verdad que, bueno, es un gusto hablar con usted y esperemos hacerlo en los próximos meses y que tenga buen fin de semana y muchas gracias por habernos dado estos minutos de su pensamiento. Favor, gracias a ustedes y disculpen si me extendí más de la cuenta, pero bueno, el tema es apasionante y ya no le pongo fin nunca. Que estén muy bien, gracias a ustedes. Gracias. Quien está hablando con nosotros era Atilio Borón, se lo quería decir en vivo, pero bueno, ya cortó, pero la verdad que nosotros como programa queremos que estas cosas se extiendan en sus minutos. O sea, lo que tratamos es que ir por ese camino. O sea, si usted no comprende en su casa por qué nos extendemos algunos minutos, y bueno, porque nosotros intentamos ir por esa línea.